Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. Paloma, ¿cómo estás? Mucho Hola, gusto. bien, gracias. No te mandes, no te mandes. Luego se aborazan, ¿eh? Juanita, mucho gusto, ¿cómo está usted? Juanita Robles, mucho gusto. Manuel Munguía, profesor, mucho gusto. ¿Qué pasa, Clemente Landa? Mucho gusto, con un saludo afectuoso para todo nuestro querido público. Y para que después de que balbucees los teléfonos, vamos a comenzar. ¿Para que después que No, luego te explico. Ahí hay diccionarios, búscale. Sí, no, cierto, sí entendí, sí. pero los digo, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a ver, mi querida Paloma, ¿a cuáles teléfonos debe hablar nuestro querido público? Sí, 840-7090 y da sin costo 01800 2255 222. A ver, queridito. 840 70 90. Y La da un 800 2255 222. 2255 222. Llamen porque hoy les vamos a regalar lo que ya habíamos dicho, pero hoy vamos a hacerlo desde el principio. Nuestra nostalgia de hoy estará dedicada a la música de Venezuela y antes estará con nosotros la ministra, ¿debo decir ministra o ministro? ¿La embajadora? No, ministra, cargo de ministra. Bueno, los embajadores ya... si se puede feminizar, desde luego que sí. La ministra. Sí, no riñe con el genio de la lengua. Ministra. Sí, porque además, ministrar quiere decir repartir, otorgar, dar, entregar, y ella entrega sus buenos oficios para el cargo que está desempeñando. Entonces, ministra, según tú. No, según la... Según. Bueno, hay que preguntarle si a lo mejor se quiere llamar, como en Jalapa, la médico, la ingeniero, y sale toda una chica así despampanante, es la ingeniera. No. Bueno, dicho todo esto, entonces les vamos a hacer la pregunta hoy, y ya Manuel me sugirió una pregunta para regalarles esta enciclopedia que está de primer mundo, ¿no? Sí. Échamela para acá para que se enseñe. México se llama. Milenios de México. Es un librote de Humberto Musacchio. 3, desde luego, pero uno tiene más de 3,250 páginas. son casi 10,000 en total. Total, casi 10,000 páginas de una Milenios de México donde... ¿ya me buscaste? Ya, no, sí sale, ya me ¿cómo buscaste. no? Ya me buscaste. Sí. No, ¿Me encontraste? No. Y además la S, tú no puedes decir... No me saldría de todas formas. No te saldría de todas formas. Dice, ya veniste, no puedes decir ya veniste, dice, ya veniste, porque la S no le sale. Bueno, aquí está todo, ¿eh? ¿Qué querrían buscar? Pregúntenos cualquier cosa que quieran. Nosotros se las decimos, pesa el libro. Por eso dijo un señor la semana pasada, ¿cómo se llama el libro que están consultando? Bueno, no lo consultamos a la hora del programa. Bueno, si hay necesidad, sí, desde luego. Sí. Y además con ilustraciones y todo. Dicho lo anterior, este libro es para una de estas personas ante la mirada acuciosa de la señorita que viene en representación de la Secretaría del Ramo de Gobernación, ¿o de dónde vienes tú? De donde venga. Total, siempre los entregamos, no más que vayan el lunes. La pregunta es, ¿qué significa la palabra Venezuela? ¿Qué significa o por qué? Sí, también por qué se le llamó así. ¿Por qué se le llamó Venezuela? Sí. Cuando llegaron los europeos, ¿por qué le llamaron así? ¿Eran españoles? Sí. Los primeros en llegar, sí. Y luego hubo italianos y luego todo. Hubo otros migrantes de diferentes nacionalidades, hasta portugueses, pero después se lo dividieron con un acuerdo y ya se retiraron un poco más hacia Brasil. Bueno, entonces, ¿cuál es el motivo o por qué ese país hermano se llama Venezuela? Dicho lo anterior, ahí están los teléfonos sonando. Ya, 8, ¿qué dijiste? 40 70 90. 40 70 90. Y el otro 01800. 22 55 222. Vamos a ver si quedó alguna palabra. Y el 842-3500 que atienden allá nuestras compañeras de la recepción. 842-3500. Oye, había unas palabras que estaba yo viendo hace rato, pero ¿alguna palabra quedó de la semana pasada? Mira, Jorge, nos prestaron este libro, agradecemos al licenciado Cuspinera que nos facilitó este libro, que tiene que ver con Misantla y su región, y hay una versión muy interesante acerca del origen. Misantla, ciudad colateral, vecina, ¿no? Sí, del centro del estado, digamos. Sí. Y la autora es Raquel Jiménez Díaz. Dice que Misantla debe su nombre a la mezcla de dos vocablos diferentes,
Nisin, que en lengua totonaca significa tigre, y Mazatla, que en náhuatl se traduce como lugar de venados. Efectivamente, el asentamiento original o uno de los más antiguos fue Totonaco, y decir que la raíz Nisin está presente tiene mucha razón de ser porque se conserva una I en el nombre al principio y suelen no conservarse la I porque es una débil, en cambio la A se conserva casi en todas por ser una vocal fuerte, y aquí la mezcla parece ser que dio origen a esa forma que tiene actualmente. Entonces, como lo traduce ella aquí, Nisintlán, que sería el lugar del buen tigre o del tigre bueno. Entonces, es una muy bonita versión. Le agradecemos al licenciado Cuspinera que nos haya facilitado este libro y que nos haya dado luz acerca de esta otra versión, que no es desechable, es bastante interesante y creo que es muy buena. Bueno, ya están nuestras llamadas telefónicas. Dice don Amando Castillo Reyes, de aquí de esta ciudad, dice, ¿es correcta la definición de la palabra discernimiento? Es con I, discernimiento. Y con SC. Discernimiento, entonces aquí la pusieron nomás con S, entonces corregimos, discernimiento. Y la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, dice que yo dije eso. Bueno, discernir, sí, evidentemente, sí significa que hay varios elementos que vienen para que haya discernimiento, sino... No precisamente entre lo bueno y pero lo no malo. siempre lo bueno y lo malo. Pueden ser opiniones diferentes o versiones distintas acerca de un mismo tema, pero no están en el plano de lo bueno y lo malo. Y sí sería esa la definición aproximada, sí, distinguir entre opciones. Se trataría, según pienso, de distinguir utilizando la posibilidad de pensamiento, de lógica, de comparación. Es que uno por medio del pensamiento nos damos cuenta que hay diferencias entre las cosas. Puede haber discernimiento moral, que en ese caso sería distinguir entre lo bueno y lo malo. Este es discernimiento moral. Discernimiento moral. Hay un discernimiento jurídico, hay un discernimiento filosófico, etcétera. Y viene de la idea de cernir o cerner. Es meter en una criba, poner en un colador algo, por ejemplo, arena y oro, y se van quedando ahí los residuos que conviene o que interesa conservar, y se hizo un discernimiento precisamente. Sí, pues ahí hay que cernir la arena, dice los albañiles viejos decían, hay que cernir y de ahí viene discernir. Sí. Pero entonces sí, me parecería que nos quedamos simplemente en el ejercicio mental de escoger entre una cosa u otra, o pensar mucho las cualidades o calidades de una cosa y otra. Sí, independientemente de que sea bueno o malo, o malo o lo que sea. Bueno, entonces, si dije yo así, me equivoqué. o te referiste a un solo aspecto, al aspecto ético moral. A nosotros nos pueden calificar de que hacemos un discernimiento cultural si nos comparan con otros programas. Sería un poco adornado de tu parte. Se oye sangrón, pero se oye bonito también ahí. Bueno, muy bien. Quiero agradecer muy cumplidamente. Bueno, no pude ir a la festividad de los periodistas de Jalapa, estaba yo ocupado, pero los felicito cordialmente. Tuvieron un festival para premiar a lo mejor del periodismo. Hubo varios festivales y varias premiaciones. Premiaron a muchos. Suele ser muchas veces, como pasa en México, espero que no hayan seguido el ejemplo, que aquellos que discernieron para dar los premios, los premiados no formen parte del jurado, como suele suceder. O parientes. Pero gracias por su invitación. Discernieron, es lo que yo pienso. Bueno, gracias por su invitaón, ya saben, Oye, y gracias por los mangos también. Mira, les mandaron mangos de allá, de Remojadas, municipio de Soledad de Doblado. Un lugar muy bonito. Saludos. A ver los tres. Sí, mira, aquí hay tres. Muchos mangos. ¿No se vio? Sí. ¿No hay cámaras? No, pero de acá, hombre. Ahí están. Ahí tres cámaras. ¿No? Sí, a ver. Ahí está. Esos son mangos. Qué trío, Qué trío de mangos. Remojadas, municipio de Soledad Doblado. Saludos a doña Jacinta Morales y a su familia, que son muy atentos.
Gracias. Ese trío ni convoca. Sí, un pleonasmo. Sí. Bueno, hace rato hablábamos de las antípodas. ¿Qué es que exactamente? Lo que está en el lado contrario donde están tus pies, eso quiere decir. Por ejemplo, ¿La tarima? pensaríamos en la Ciudad de México tiene su antípoda en algún punto, no de China, De Australia, ¿no? no de la India. De la India, por ahí. Sí, más o menos. Entonces, eso quiere decir lo que está en el otro lado de donde están tus pies. Antipies. Sí. Antípoda. La currícula que me trajeron de mi cuate. La currícula no. Sería los currículas, si lo quisieras decir muy en latín, pero porque currícula es plural. Plural. En realidad se está imponiendo ya en el uso currículo en singular y currículos en plural. Claro. Hay quienes no quieren aceptarlo así y siguen cometiendo ese error de decir, y nos entregaron la currícula de no sé qué. No, porque confunden el singular con el plural. Es mejor ir adoptando el otro, que es muy castizo, muy castellano, y nos facilitamos el trabajo. Las señoritas vinieron a hacer, dizque, una performance de teatro. Pues le llaman performance a un tipo de presentación teatral, especial. artística, que no hay, o bueno, les gusta decirlo así porque no tienen una palabra quizá que explique lo que ellos están haciendo, pero es una presentación, o es una representación artística. ¿Una probadita? Una probadita, ¿no? En el Sería buen de mango, sentido de la nada palabra. Yo había oído que performance es como rendimiento, deportivamente hablando. En algunos otros Oye, campos. deportivamente, ¿qué friega le acomodaron a México ¿Qué ayer? paseada le Una dieron? paseadita, ¿eh? En honor de Cuba, chico, hay que felicitar a Noila, nuestra Sí. cantante, porque estuvo... Es decir, que México, que entrega su corazón, su vida, su televisión entera, se le entrega todo, ese gol de orgía que surca el panorama de México, cubriéndolo todo de apenitas, y eso en un momento iban adelante. ¿Cuántos cubanos hay? 10 millones o 12, ¿no? No llegan. Y muy 11. Muy a su pesar, los cronistas dijeron, bueno, jugó mejor el equipo cubano. Obvio. Hace 2 años platiqué yo con un entrenador que al mismo tiempo era masajista de un equipo de béisbol, del equipo nacional de béisbol de Cuba. Y me dijo, mira, nosotros jugamos muy bien béisbol, pero nos estamos preparando ya para tener un buen equipo de fútbol, y solo de 2 o 3 equipos que podrían compararse con los profesionales de otras partes, dice, y dentro de unos 2 años vamos a dar una mejor exhibición. Y de veras que dieron una mejor exhibición. No, pues por mérito nos rompen toda la estructura. Sí. No, y el cuate ese de Hugo Sánchez, ¿verdad? Y tan hablador y con acento castizo, es hombre macho, madre, pero que va, Redies, pues igual. Y el hecho, es decir, que si todo lo que se le entrega al fútbol en México se le entregaron otras cosas y habríamos salido de la deuda externa posiblemente, pero en realidad sí fue vergonzoso. Yo me acuerdo que cuando me parece que Haití descalificó a México de una... lo eliminó, en la universidad apareció un pizarrón, fíjense muchos, lo digo porque es un hecho real. En la universidad un estudiante puso con gis así, grueso, gracias Haití. Porque en realidad el tratamiento que se le da al fútbol, no es que yo esté hablando en contra del deporte, estoy hablando en contra de la corrupción que se hace utilizando el deporte. Sí, y la narración que hacía un tal perro. ¿El perro? Un tal perro. Perro. Sí, dice, bueno, nos están superando físicamente porque tienen una condición física tremenda. Es que en Cuba los deportistas, los que cantan y los propagandistas de ese sistema tienen muchas canonjías. Y yo me pregunté, ¿y los propagandistas del sistema mexicano no tienen canonjías? Él es un propagandista fundamental del sistema mexicano. Bueno, no me hagas hacer coraje. Bueno, María de la Paz Lagunes dice, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Sí. Dice un dicho que yo no conozco. Es que la semana antepasada nos dejaron esa sentencia y la dejaron incompleta porque decían que no sabían el complemento. Ese es el complemento, efectivamente. ¿Cuál es? Cuando la limosna es grande,
hasta el santo desconfía. La persona que mandó la pregunta dijo que se acordaba del refrán hasta cuando la limosna es grande, hasta el santo, y ahí suspensivos. Ese es el complemento, efectivamente. Bueno, eso quiere decir que podemos hacer un refrán aquí, dejarlo inconcluso y lo ponemos como pregunta, En ¿verdad? alguna ocasión, sí. Lo que pasa es que eso podrá ser muy refrán, pero no es cierto. Porque hay muchísimos casos en la reciente historia de México donde una gran limosna pues genera las bendiciones del nuncio cardenal u obispo. Pero es que esos no son santos. Ah, de veras. Son nomás sus representantes. Sus personeros. No es cierto que una vez fue alguien de mucho dinero, no digo si bien habido o mal habido, no, mal habido porque era de la coca, y entonces fue a verlo y se quedó calladito, y dicen que hubo una limosna de por medio, y sí, él ahora está en ejercicios continuos en un, ¿cómo se llama? ¿Bautisterio? Monasterio. Va. En un monasterio, Muy bueno, pues en el pecado llevó la penitencia, sí, entonces. Sí. Bueno, familia González, gracias, muy amable. Francisco de Guadalajara, un comentario sobre el yunque. Bueno, el yunque es un aparato que se utiliza para forjar las cerraduras, es para forjar el hierro. Yunque lo pague con el precio de tu vida. Ese es otro yunque. Yunque te pase la vida llorando, no vuelvo contigo. Yunque. El yunque es un adminículo que se utiliza en herrería, sí. Y sirve para que usted con un martillo le dé a un fierro hasta que ese fierro adquiera todo eso. Muy caliente, que está el rojo vivo. Yo me pregunto si cuando este gobernador que tuvimos, mi amigo Acosta Lagunes, él hablaba en Veracruz de que en Veracruz yunque y martillo, ¿no? Yunque y martillo de la nación. Veracruz, yunque y martillo. Veracruz, yunque y martillo. Siempre he tenido ganas de preguntarle si él pertenecía a alguna asociación o nomás lo puso de memoria. El yunque, ya hablando en serio, es una asociación secreta del cual hay un libro extraordinario de un investigador Delgado y en el cual se narran las circunstancias ocultas y Granero y yunque era el lema de Acosta Lagunes, pero el yunque es si usted le pica ahí en internet, si algún familiar de usted tiene esa cosa, ahí le puede dar todas las. Acaban de hacer a uno sacerdote del yunque. Una ceremonia de iniciación que pasaron por televisión ya. Sí, le pusieron como nombre, porque tienen un nombre oculto, es Íñigo de Lepe. Lepe, el pueblo español. Sí. Juan Padilla, Jurado, ¿qué significan las palabras Tamaulipas, Tampico y Tantoyuca? Tamaulipas es el lugar de unas flores. ¿De tamales? No, Tampico se ha dado la versión de que es lugar de perros, pero específicamente perros de agua, es decir, nutrias. Pico es perro tanto en maya como en náhuatl en mexicano, en tenec o huasteco. Entonces sería el lugar de los perros, pero dicen los tampiqueños y la gente de la región que perros de agua, es decir, las nutrias. Y Tantoyuca es el lugar donde hay cera. Las dos son palabras de origen tenec o huasteco. Bueno, las tres. El licenciado Carlos Salazar pregunta la diferencia entre sinfónica y filarmónica. Sinfónica son muchos sonidos, ¿verdad? Sí, unión de sonidos. Unión, fone, sonido. Y filarmónica, en realidad... Amigo también. Sí, amigo de la armonía, sí. En realidad, algunos países han tenido la tradición de llamar a sus orquestas filarmónicas y otros han seguido la tradición de llamarles sinfónicas, pero diferencia entre una orquesta sinfónica y una filarmónica, dicen los especialistas que no hay. Pero yo había oído alguna vez, pero no sé si esto sea cierto, que cuando hay un consejo de amigos que mantiene la orquesta, esa orquesta está mantenida, sostenida o subvencionada por amigos de la armonía. Y entonces es una filarmónica, pero no me hagan caso. Esa pudo haber sido la raíz, la razón por la que se llamó así. Sí, pero actualmente
se les puede llamar en forma indistinta y vale para lo mismo filarmónica que sinfónica. Salvo que nuestros amigos músicos y musicólogos nos dijeran deben de tener alguna matiz. diferencia. En ocasiones a las sinfónicas también incluyen voces y las filarmónicas es únicamente el instrumento. Pues No, porque las voces ya si son conjunto es coro y si es individual puede ser nada más un solista. A ver, mientras sigan ya llegando las llamadas, repite los teléfonos si eres tan amable, Palomita. 840-7090 y helada sin costo 01800 2255 222. Luca Révola es un pianista italiano, vive en Jalapa. ¿Qué ocurrencias, cuate? No. Cada día es más sintomático que haya más personas que se quedan a vivir con nosotros. Qué bueno, mil gracias, bienvenidos y ojalá no se decepcionen de nuestra ciudad. Bueno, dice, es un país italiano que vive en Jalapa desde hace un año y se encuentra muy bien y planea quedarse. Como dicen en Francia, chercher la femme. Sí, hay que buscar a la mujer. La mujer, desde luego, ¿cuál es el motivo? Ha estudiado piano con Giuseppe Verdi, en el Conservatorio Giuseppe Verdi en Torino, de donde procede, clases con Alessandro Ambrosoli, que es alumno del pianista ruso Lazar Berman, en fin, todo un currículum. Apasionado desde niño en la música clásica, Luca es una persona polifacética, además es fotógrafo y es investigador de economía. Pero ¿cómo va? Ahí está el problema. ¿Cómo va a funcionar la economía con el piano? A propósito, ¿ya llegó Luca o no está? ¿No lo veo? ¿Dónde está Luca? A ver, dígame dónde está. ¿Ya llegó el joven Luca? ¿No estoy hablando de alguien que no estaba? Bueno, se fue a maquillar para tocar el piano. Entonces ahorita viene y nos va a interpretar la polonesa heroica de Chopin, un extracto. Toca extraordinariamente con una vertiginosidad. No se dice vertiginosidad, preciosismo. ¿Se puede decir? ¿Cómo se dice? Sí. ¿Con preciosismo o con virtuosismo? Virtuosismo, esa es la palabra que debe usted utilizar para decir, es un músico y ejecuta su instrumento con virtuosismo. Fuerza, de ahí viene. ¿Sí? Sí. Virtuoso es el que hace. Viril es el que también tiene esa raíz. Sí. ¿Viridiana? No. Viridiana es que es una señorita que tiene mucho de varón. No. ¿Cómo no? La etimología sirve para todo, ¿no? Sí, que le gusta, por ejemplo, alguna alimentación. Andrea, sí, sería. Andrea es de andros. Andros, varón. Andros significa varón, ¿verdad? Andrógino. Es que comparte el sexo masculino y el femenino. Como mi amiga que vino el otro día, nuestra amiga. No necesariamente eso. ¿Ella lo dice? Pero, si hay alguien que dice o ya le hicieron pruebas y sabe que tiene órganos de los dos sexos, entonces sí sería un andrógino. Ella me dijo, es andrógino, entonces, estuvo aquí con nosotros. Es una persona extraordinariamente culta, forma parte, tiene su comité de labores para la no discriminación de la androginia. Incluso ella dice que deberían de incluir un nuevo término, el intersexual. Intersexual. Porque estamos en una visión de que existe únicamente hombre y mujer, pero ella está en una situación intermedia. Porque ella confesó públicamente la dualidad que tiene de ambos órganos. Bueno. Y también así se les dice, como decía Paloma, hermafroditas, en alusión al hijo de Hermes y Afrodita. No vaya a decir, como dice, así, con vulgaridades, ¿verdad? Bueno. Felicito a este programa y envío un saludo a Bernardino Pérez y a señora Olimpia Vázquez, que ven mucho el programa. Gracias, profesor Olimpia Pérez, que nos habla de Papantla. Mireya Soberanes, que hable yo, que le salude a don Pedro Hernández y lo hago con mucho gusto. Entonces ya dijimos que Luca Révola va a interpretar un extracto, un arreglo de la polonesa de Chopin, cuando regresemos de nuestros avisos. Adelante.
muy bien, muy bien. Y viene de Italia, man. Y dice, hay que preguntarle, ¿no será del Vaticano? No, no. Oye, pero toca todo dar lo de Chopin. Pero ahora nos va a preparar y se regresa inmediatamente, retorna al piano, piacere. Mira, ¿de dónde hablo yo italiano, eh? Regresa al piano, por favor. Piacere, por favor, ¿eh? No, hombre, ¿cómo va a ser eso? Ah, però come no? Piacere, capisci? Piacere. Cosa vuole dire piacere? ¿Eh? Pero con gusto regresa al piano, ¿no? Él. Ah, molto piacere. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo se dice, por favor? Per favor. No, prego. Prego sí es. ¿Tú eres italiano? Un poco. Ah, un po'. Un po'. Bueno, dicho lo anterior, el vuelo del abejorro de Rimsky-Korsakov, ubicado dentro de esa música que se ha popularizado mucho, pero que no deja de ser una gran seriedad y una gran dificultad técnica de interpretación. Adelante, Luca Révola. Bravo, Luca. Grazie tante, eso sí es italiano, no va a decir que no, ¿eh? Bueno, señorita, usted viene a invitarnos para algo de nuestros amigos de la Escuela Musical de Jalapa, ¿verdad? ¿Cómo se llama el instituto? Vengo en representación del maestro Tornero del Instituto Superior Saludo afectuoso al de maestro Música Tornero de Veracruz, y también como miembro de la Sociedad Wimberg en México, a invitarlos al diplomado en Educación Musical Integral que impartirá en julio del 2007, el maestro Leonard Wimberg, del 19 al 23 de julio en el Instituto Superior de Música. Perdón usted la ignorancia de esta gente. ¿Quién es Leonard Wimberg? Bueno, es un maestro de educación musical de la Academia de Música y Drama de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Ah, pues imagínese. ¿Cómo no sabía yo eso? A ver, ¿tú lo sabías? No. A veces somos un par de ignorantes. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Bueno, ¿y va a ser una enseñanza de música? Sí, está dirigido para maestros de música, ejecutantes, cantantes, maestros de coro, que quieran enseñar música. Bueno, también de educación musical. Bueno, es una herramienta, digamos. ¿Dónde hay que hablar? El Instituto Superior de Música, y el teléfono es 819-3648. Hay que pagar, sí, ¿verdad? Sí, el costo, por el curso. Sí, el costo es de 1,500 pesos para el público en general y 1,000 pesos para estudiantes con credencial. Y hay un descuento si pagan antes del 20 de junio, 15% de descuento. ¿Y para la tercera edad? Pues nada. Gracias. Nadie nos toma en cuenta. Bueno, ya se contempla dentro de si paga antes del 20 de junio. Bueno. Y entonces hay que, para aprender a dar clases de música. Sí, digamos. Eso es lo que, digamos. Sí, es un método que abarca diferentes formas. ¿Usted qué toca? Yo, piano. Ah, pues fíjese, qué bien, qué bien, bueno. Bueno, pues dicho lo anterior, muchas gracias. Ya dio el teléfono, repítelo para que se... 819-3648. Muchas gracias. Saludos al señor Tornero, muy amable. Muchas gracias. ¿Qué significa la palabra? Dice, es que en perfumes de gardenias, que nadie le atina, pareces una diosa. No, es, es otro. tienes una, de
de Venus de Citeres, debe ser. Citeres es una advocación, digamos, es una forma que se le dio a Venus en alguna región nada más. Es el mismo personaje. Es una región que se llama Citeres, ¿verdad? Sí, es una forma que le dieron a la Venus, pero nada más es el mismo personaje, es una repetición que el autor hizo para poder rimar con mujeres. Es como decir la Virgen de Guadalupe española y la Virgen de Guadalupe mexicana. Es una representación Pareces diferente. una diosa, pareces extraída o tienes no sé qué, de Venus de Citeres. Sí. Te pareces a la Venus de Citeres. Cítara es una isla. Tu cuerpo es tu cuerpo es una copia de Venus de Citeres, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Esa es la letra. Perfume de gardenia tiene. Luego la echamos. No, hoy no, porque el programa musical es de pura Venezuela, pero entonces Citeres es un lugar. Sí, y la advocación de ese lugar es la de la Venus, nada más, es otra vez Venus. Por eso, pero es como también. si fuera Venus de Jalapa, sería de Jalapa. Diego Sí. Mora, gracias Diego Mora. Arturo Guevara, ¿qué significa Inyancuit y Huachichival? Pasquilicuiscascali, es lo que dice la señora alemán, ¿verdad? Inyancuit y Huachichival, y luego dice merci, francés, bueno, es que es francesa. Lo veía hace tiempo en una vaquería viniendo de Jico a Coatepec. Pues es que yo voy mucho por allá. Arturo Guevara, gracias. Enrique Martínez, el náhuatl y aguacatelt, ¿qué significa? A ver, ¿cómo? No, yo creo que es broma, tú, Enrique Martínez. A ver, como dicen dice? los pinos, chécala. Maximino Avendaño Fortín de las... Que si la palabra aguacate en náhuatl significa testículo. No, en español. Sí tiene la acepción ¿Sí? también, sí, por la semejanza, claro. Obvio. Aguacate, sí. Es aguacate, sería. Sí, se usó con ese sentido. Lo mismo que tanate, que es una canastita. Después decimos tenates en español. tenates. Y hay otra, tompiates. Tompiates, porque tompiat es también ¿Lo has oído? una canastita que se usa en la cocina para guardar incluso huevos. Se está Incluso riendo. huevos. Se está se riendo. guardan ahí. No, Oh, pero pues ¿por qué se tienes ríen? que ver Pues, si está bien. ¿Por qué te ríes? Las palabras no... Que bueno, huevo. Bueno, a veces sí causan risa, pero... Huevo. Que así forma como una le dijiste. expresión, dice, ¿qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué tompiates? Así, sí. Que tenates, que tompiates. Y ahorita que decías que en los ¿Qué? tompiates Y no- se guardan huevos, también se le hace alusión por la referencia o que se parecen a los testículos. Sí, también. Pero Así eso se viene utiliza. precedido, anteriormente se le puso como sufijo, ¿qué par de? Tompiate. Sí, Par de tompiates. sí, también. Pero lo que no entiendo es por qué se ríen, pues es que las palabras no son motivo de hilaridad, ahí están. Sí. Bueno, Y es que las semejanzas físicas han dado origen a ese tipo de comparaciones Sí. en todos los idiomas. En todos los idiomas se han llamado objetos, seres de la naturaleza, ideas, con el nombre de otras porque se parecen. parecen, sí. ¿no? Nunca se pierde el programa y que Paloma tiene una sonrisa muy dulce. Ay, Maximino gracias. Avendaño de Fortín de las Flores, eso ya quedó. Incluso, perdón, el nombre de vagina deriva de la palabra vaina. Vaina, sí. Vaina. Vaina porque sí. tiene la figura precisamente Sí. de Ahí una en vaina. Venezuela la vaina. Ah, Pues ahí viene la vaina. ministra. Sí. Felicitar al programa y a los panelistas, en especial a Manuel Munguía, Elías Leiva de Cárdenas, Tabasco. gracias, señor. Entonces, Quiere tu teléfono. No, es cierto. No, es cierto. Déjeme pensarlo unos 15 días. Emilio Aparicio Torres, ¿verdad? El programa, ¿qué dice? Enviar a los alumnos del Tecnológico de Songolica un saludo y lo hago. Pues un saludo claro. a los alumnos de Tzongolí. Felicita y quiere saber la diferencia entre miedo y temor. Pues es lo mismo. Se usan Temor, en realidad de ser feliz al mirar. como sinónimos, ¿eh? No establecemos una diferencia entre temor y miedo. Pudo haberla habido porque incluso en latín uno deriva de metu y otro de timore o de temor, pero entre nosotros no hay una diferencia clara entre... Hay quienes dicen que el temor es a algo que es inminente, que es instantáneo, que está muy cerca, y que el miedo es más duradero, pero en realidad no establecemos ese matiz, ¿eh? En realidad debería haber y hacer una definición porque actualmente hay sospechas
en ustedes, muchos de nosotros, y dices, oye, tengo miedo de que por los muertos, los levantones, los heridos, las gentes que se atraviesan, el ejército en las calles, tengo miedo, tengo temor, presumo, huelo, olfateo, algo malo puede pasar. como que algo, un presentimiento, barruntar, que no sé lo que significa exactamente, Sonido que hace pero que hay una cierta aprensión que tiene mucho que ver con el temor y con el miedo. Pero barruntar lo dije, no sé por qué. Sí, porque barruntar es presentar algunos indicios de que algo va a suceder. Por ejemplo, cuando hay una ola de calor, se dice que es un barrunto, o ya nosotros decimos una barrunta de un temporal de lluvia. Ajá, ¿sí? Y hasta se dice allá por el norte del estado, eso es barrunta de un norte, por ejemplo. Sí, temor y miedo se utilizan de manera sinónica, como sinónimo, pero hay otras palabras que expresan miedo un poco más amplio, que sería terror o pánico. Terror o pánico. Ese es llevado al extremo. Y pánico es referente a pan. Pan, porque... PAN, el partido político, No, obviamente. Yo por creo que eso. sí. Pan, el flautista, Exacto. porque en la gigantomaquia, es decir, en la guerra de los gigantes, participó Pan con su flauta y causó pánico. Causó un temor pánico. Tocaba la flauta. Sí, en aquel momento era como una especie de adjetivo. Hoy lo usamos más como sustantivo nosotros. Causó miedo, pánico, es decir, miedo a la flauta. Refregada, ¿no? Sí. Un miedo terrible, ¿no? Por no decir ni miedo. Bueno, Katia Rosas, ¿quieres? Bueno, Katia es quien nos dice del miedo y todo. Rosita Pelayo Hernández, ¿cuál es la comida típica de Jalapa? Yo le digo, si usted no le dice, yo le digo, ¿cuál va usted a decir que es la comida de nuestra ciudad? El prójimo. Ese es de todo México. Pero eso era antes, Touché. eso era antes. Ese es de todo México, Manuel. Los molotes y las garnachas a mediados del siglo pasado era común. ¿Pero en Jalapa o en Veracruz? En Jalapa. Ella pregunta de Jalapa. En Eran diferentes molotes, calles los hasta del pambazos y las centro. garnachas. Tanto así que los pambazos de Jalapa, que también les llamaban, creo que eran semitas, unas que eran más grandes y pambazos. Pero la semitas semita son es como dulce. Es dulce, pero los pambazos, pero es pambazo, parecida. sí. Pero ir a México, no había jalapeño que no fuera a México y yo me daba mucha risa porque yo, oye, te invito a comer, sí, oye, por favor, ¿podemos ir a La Blanca? Oye, pero La Blanca en 5 de mayo, ¿por qué quieres? Oye, es que dan de comer igualito a Jalapa. Oye, pero tú vienes de Jalapa todo el tiempo, cámbiale. Pero para un jalapeño eso no opera. Él quiere seguir en su costumbre, ¿no? Bueno, los de por allá por el norte cargamos nuestros bocoles. Es que son muy bocoles. Bocoles son pambazos. Son unas gorditas, ¿no? Son unas ¿Gorditas? gorditas de masa con asientos de Rellenitas. chicharrón. Bueno, Como la lo, tlayuda. lo que yo decía, pero usted Son puede las garnachas. sugerirnos otra cosa, el chilatole que hacía mi mamá era muy de la región, ¿no? El chilatole, esas, ¿cómo se llama? Que digo En yo, otras partes ese mismo guisado le llaman chilpozo. el chilpozo, sí. no, pues aquí también le llamaban chilpozo. Bueno, Chilpozo de ¿qué panza, de significa el pollo. puente? ¿Eh? El puente y la palabra jalitic. Ya está. ¿El puente? El puente de Jalitic. ¿Cómo qué importancia pensemos. tenía? Jalitic. Rosita Pelayo, Rosita Jalitic Pelayo. significaría, en una raíz es vientre o panza, digamos, eso sería. Y Xali es arena, en la cavidad donde hay arena. Gracias. Gracias al señor David Velasco, que nos habla de Jalapa y que le gusta el programa y le agradecemos mucho. Joel Hernández, mi querido Pachuco, ¿será Joel Hernández? Es cierto que acaba de morir Ricardo Guerra murió, pero no ayer o antier, me parece que hace semana y media. unos 2 semanas, ¿verdad? Que fue uno de los filósofos más conspicuos, ahora sí, Sí. de México, no solo de la UNAM, porque muchos decían, es una gran figura de la Universidad Nacional. No, es una gran figura de México, en realidad. Fue alumno de grandes filósofos alemanes y después vino a enseñar a la Facultad de Filosofía y Letras y fue uno de los pilares ahí. Sus hijos, por distintas veredas, pero siguen más o menos su carrera. Algunos son incluso comentaristas en la televisión, otros maestros en la universidad, pero sí siguieron el oficio de su mamá, que su mamá era
una actriz muy reconocida, ahorita no voy a acordar el nombre, era bella, morena, un carácter muy mexicano, que ella le tocó narrar el temblor del 85 y después se enfermó y murió. ¿Cómo se llamaba la esposa de Ricardo? Ricardo, que hizo la Bella Elena, no me acuerdo. Ricardo también hizo cine. Sí, también. Y su esposa, con la que se casó y procrearon y tuvieron ahí muchachos, era locutora muy reconocida en la época de Guillermo Ochoa, un locutor antiguo que ya no está. Lourdes Guerrero. Lourdes Guerrero, sí, exactamente. Pues descanse en paz, amigo, conocido mío, muy querido. Moisés Barradas felicita a Luca Rébola, que le dio clases en su casa. Ah, fíjate, hombre, Moisés. Daniel Solís, un delito y una infracción, ¿cuál puede ser la diferencia? Mi delito mayor fue... Bueno, el delito lo castigan autoridades judiciales, tienen que pasar por un trámite judicial, tienen que pasar por un juez. Se dice que el delito es la conducta típica, antijurídica, y culpable y punible, así la definen. Y la infracción es simplemente una falta en contra de una reglamentación ciudadana, cívica, digamos. Sí, puede ser en contra de la moral, puede ser en contra de las leyes que pongan los niños cuando juegan. Nos está oyendo Celia Espíritu, ¿sabes de dónde? Uruapan, Michoacán. Saludos afectuosos a Uruapan. Deseando mucha suerte a ese queridísimo estado que yo aprecio tanto, porque lo conocí mucho. Y iba yo muy seguido a hacer programas. Y qué belleza de Michoacán. No digo que mejor que Veracruz, o igual o peor, pero es de una belleza extraordinaria Michoacán. Yo viví en Morelia. ¿Tú viviste en Morelia? Viví en Morelia de pequeño, aproximadamente un año, cuando estaba haciendo la maestría por allá. Y encontré muy buenos amigos, la gente de por allá es fenomenal. Hay excepciones, ¿no? Digo, yo trabajé en la siderúrgica de Las Truchas. Ah, sí. Antes de que fuera privada. Antes que es privada. Digo, antes de que fuera extranjera. Privada de razón. Antes de que fuera española, ¿no? Sí. Bueno. Saludos a todos los integrantes. ¿Y sacabas qué? No, yo trabajaba en la oficina de comunicación. No, pues dabas consejos. No, pero iba a la colada continua, a la coquizadora y a todas las plantas. Compró las toallas de la oficina. Señora Celia Espíritu de Uruapan, gracias. Saludos a todos. Y el yunque también es el huesillo del oído interno. Sí, gracias, señora, muy amable. Por la función que cumple precisamente de atenuar ciertos golpeteos que ocurren ahí. ¿Y qué cosa es el turcú? ¿No es una prenda de vestir? Turcú. Pues suena como bueno, árabe, pues ¿no? entonces lo verificamos. Gilberto García Figueroa, viridiana significa la forma viril de una mujer, ándale, cuatito. Para que veas. Sí, viridiana tiene que ver, es un nombre que tiene implícita. Si tengo razón, me lo dices, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Jesús Bermúdez de Uruapan, Michoacán mismo. La palabra de la seca a la meca, bueno, él dice seca. Pero la Seca es el lugar de allá de... Sí, la Meca es el centro de devoción más importante de los musulmanes, no solo de los árabes, de los musulmanes en general. Y decir de la Seca a la Meca, como decíamos la vez anterior, es una gitanjáfora, es decir, construir algo que tenga una rima o un sonsonete para indicar algo que así por sí solo parecería no significar nada, pero que ya en el contexto de los hablantes que lo utilizan tiene un significado. En este caso es como atroche moche. Atroche moche o andar al garete, etcétera. Con friega y friega, con J. Sí. ¿Le entendió? Claro, Juanita sí le entendió. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Engrapadora o una grapadora, puesto que solamente tiene... Rafael Chávez, también de Uruapan. Cualquiera de las dos es... aceptable y buena. Mira, dice este libro de significado de nombres que efectivamente es la diana viril. Viridiana. No más que tú viril. me degradas. No. Bueno, dudo luego existo. Muy bien. Gabriel Hernández Argüelles de La Pitaya, hermosísimo lugar, quiere saber qué opinan de la expresión del perro Bermúdez Versallesque. El otro día lo estaba yo comentando. Hay una tendencia evidente de los medios de comunicación electrónicos, sea la televisión,
de que todo el pueblo sea dependiente de una u otra forma de su modo de hablar, de todo lo que venden, de todo lo que digan que tenemos que aceptar, de la música y todo. Una de las cosas principales que se propone conscientemente el mecanismo de absorber a un pueblo es darle una forma de lenguaje. Por eso es muy importante que ustedes no se dejen penetrar por el lenguaje que les impone la televisión. Por eso nosotros estamos siempre en lucha permanente en contra de aquellos dichos, dicharachos, aberraciones, idiotismos, babosadas que le dice a usted la televisión que diga. Por ejemplo, el quitarle el día 1 de mayo, fiesta mundial de la libertad y de los derechos, ponerle el 1 de mayo para que ya no se oiga fuerte. Todo es chido. En vez de utilizar una coma, utilizar la palabra güey. Sí, güey, pues güey, sí, no, sí, güey. Todo eso implica que usted baje de categoría. Por eso nuestro programa, ojalá y pueda yo acertar a decirle bien esto, que usted esté prevenido. Y qué malo que un comentarista pues haya tomado una palabra que sí existe y que se utilizaba antiguamente bien, porque se refería al Palacio de Versalles. En la cuestión del perro Bermúdez es un estado de ánimo para hablar, en el cual no importa lo que diga, sino la forma deformada, puede decirse deformada, de lo que dice, para que usted lo imite y para que se note la presencia. Por ejemplo, va un representante muy conspicuo de los medios de comunicación a ver al Papa. ¿Qué le lleva? Una camiseta de fútbol, de la televisión y un balón. ¿Qué significa? Es la presencia de la televisión en el Vaticano. Se utilizó como mensajero de esa presencia a un niño inocente. Digo, haya sido como haya sido. Sí, haya como haya. Le llevaron un balón, una camiseta de fútbol al Papa, pero yo me siento pinchurriento. ¿Cómo México le va a regalar a una personalidad chueco o derecho una camiseta? Porque decir, ahí vamos, ahí van nuestros empeños, ahí va nuestra preocupación, ahí va nuestro emblema. No le regaló, no fue una bandera mexicana, coño. No, ¿verdad? No, digo, caramba, Juanita. Caramba. Aquí históricamente. Juanita, por favor, históricamente, después de todas las conquistas armadas, las dos cosas que utilizan los pueblos vencedores para dominar es religión y lenguaje. Religión y lenguaje. Por los dos estamos, ¿cómo te diré yo? Por los dos estamos, ¿cómo te diré yo? ¿Cómo te diré yo? ¿Qué pala? Dímelo. Estamos mal. Fregados. Bueno, Juanita, por favor. Bueno, pues ahora que estábamos hablando del yunque, también aquí tenemos como perro del herrero, que a los martillazos duerme y a los masquidos despierta. ¿A los? Masquidos. ¿Masquidos? Sí. De mascar. Un proverbio ya bueno. poco usado. ¿Con qué chiflas, desmolado, si no tienes instrumento? Que no puede chiflar el que es chimuelo. Chimuelo, sí. ¿Chimuelo es mexicanismo? No. ¿Sí? Chimuelo sería algo que ya italianismo. Desde del castellano. Pero que sí tiene que ver con que se muele con las muelas. Sí. Tlanqueche sería quizás en ¿náhuatl? Mexicano, pero molacho, molenque, chimuelo, todas esas son formas de decirlo. Tenco, algo así. Tencua es la persona que te falta. Sí. Lambio leporino, tencua, ¿verdad? Pero tiene que ver con tlentli, que es diente. Sí. ¿Tentli es diente? Sí, tlentli es diente. Carencia de dientes, en este caso, sería lo otro. Bueno, adelante. Tenemos, la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Qué bonito, pero no es proverbio viejo, ¿verdad? No. Adelante. El bagaje es el equipaje militar en un ejército, pero también es riqueza intelectual, sabiduría. Escrito con bagaje. ¿QB o con B? Con B. Sí. Con B.
La sabiduría viene de escuchar, de hablar viene el arrepentimiento. Fíjense que me parece muy profunda esta expresión, Sí. porque efectivamente cuando uno habla muchas veces se arrepiente, dice, ay, ¿para qué habré dicho eso? Sí. Pero cuando se calla, casi siempre queda uno bien. Sí. Depende, ¿no? Sí, depende, pero suele ocurrir, ¿no? Sí. El amor y la tos no pueden ocultarse. No, la El tos, dinero sobre y el todo. amor, ¿no? Era antes. Decía Sí. mi papá que había 3 cosas que no se pueden ocultar en Sí. este mundo: el amor, el dinero y lo... Sí, porque Ya. se nota luego. Luego, Esa es tu inspiración. Era la tos mejor, Juanita. Ah, Entonces. bueno. Porque según San Andrés, el que tiene cara de tal cosa Lo es. Eso es. Ay, ay, ay. Es que Bueno, parece tenemos pendejo, que... Esta también es bonita. Cada fracaso nos hace más listos. Depende. No, pero No, también siempre. son muchas también de esas frases casi de motivación y de superación personal, que a todo le queremos encontrar un sentido cuando no necesariamente lo tiene. Bueno, adelante. Bueno, lo comido y lo gozado es lo único aprovechado. Está bien, está bien. El que mucho mal padece, con poco se consuela. Bueno. Tenemos aquí. Bueno, a ver, Juanita. Los árboles más viejos dan los frutos más dulces. Ya ves, No, Paloma. ya ves tú. Bien, Ya bien, ves, bien. ¿Qué vas a saber de amores, Paloma? Gallina vieja hace buen caldo. Sí. Ese es otro también, Sí, ¿verdad? Bueno, tenemos Pero pollo viejo Porque clava soy pico, decía. porfiado. Es empeño en hacer algo con obstinación, con tenacidad, es ser porfiado. Bueno. Vale más morir intentándolo que vivir toda la vida lamentando. Ah, está bonito. Gracias, Juanita. Ahorita mismo nos vamos a ir para allá para que al regresar comience la entrevista de Hay Comedia Musical en Jalapa. Tenemos un fragmento de comedia musical en Jalapa. Qué Y ahí bueno. deberías tú bailoteando ahí, así como americanas, así. En el Y así, performance. déjame En decir. el performance. La palabra correcta es acemita porque se elabora con acemite. Acemite es un afrecho, digamos, de la harina, es un derivado de la De la harina. harina. Que tiene que ver con la levadura. Sí, Sí, es un y pan era de trigo, originalmente era acemita precisamente porque deriva del acemite. Pero Pero ya- ya entre nosotros hicimos Hicieron una semita. una... Lo dice Ah, Alberto sí. Sansores. Oye, de Coatzacoalcos. Es correcto, gracias. eso Gracias, es correcto, ¿eh? es el origen Ahí de en la palabra. Puebla una platillo tradicional que es la semita, precisamente es Claro. un pan. Puebla. Sí. Brenda Rosas quiere un sinónimo de la palabra vernáculo. Popular, Autóctono. autóctono. Autóctono, sí, vernáculo. popular, sí. Indígena, aborigen. Sí, esos son sinónimos. sí. Sinónimos. Sí. Indígena, aborigen, autóctono, de nación. Nativo. Sí. Nativo, Nativo. coterráneo. Natural. Hay Es un que montón de eso. vernáculo se refiere más al idioma, en específico Sí. al idioma, ¿no? Entonces sería A las nativo. costumbres. Graciela Reyes, Paso del Mocho. No, Paso Del del Macho. Macho. Del Macho. Paso del Macho. Y acuérdense de Paso del Macho. Bueno, nos acordamos del Nos Paso acordamos, del Macho. así como no, saludos. Carlos Burelo, en Tabasco, Chich, Soyenco y Enaguado. Enaguado es enamorado de... Apegado Las apegado a las náhuatl. nahuas o aniñado. El shish es el residuo pequeño que queda en algún recipiente después café? de agotar la El bebida, shish. por ejemplo. ¿Sí? El segundo no recuerdo. ¿eh? Moronitas de algo es el shish también. El chis. Los asientos, Shishito, dicen. los asientos de banderilla Sí. que se llaman, ¿cómo se llaman en otro lugar? Los asientos de la manteca que es tan sabroso, pero En otro lugar, por ejemplo, Perjudicial. en el Bajío y en algunas partes del occidente, se llaman zurrapas. Así les llaman, zurrapas a los asientos esos del Y chicharrón. en algún- mazamorra quizá. Sí. Eso es, a ver, por favor, vean Mazamorra. Hay una canción. Y hay que llevarnos esa, ¿no? De Si Soyenco, tu no mujer recuerdo qué no dice. te quiere, dale a comer mazamorra, decía. que También si le el llaman yun- momocho. Sí. Dice Enrique Martínez de Coatepec, el yunque es la piedra donde se forjan los metales blandos. Emilia Sánchez, muchas gracias, del Pánuco, Pero no Veracruz. es piedra, el yunque es Es de metálico. metal.
Las Trancas, ahí donde comienza Puebla, pregunta cómo se llama el conjunto de ranas. ¿Ranario? ¿Ranario? Sí, un ranario. Ranerío. Es un lugar donde... Ranas, no, ranario. No, Sí, hay ranario. Zapotlán. No, Zapotlán es el lugar de los del frutos dulces. Sí, zapote. Algo aproximado a... Es que Ofidio. sapo es Tamazula, sería el lugar de sapos, pero no de ranas. Bueno. Habría que buscar en náhuatl. Croadero, donde hay mucho Rana. será en vez No, de no, no. criadero, usted dice un croadero. ¿Y qué es la diferencia entre filarmónicos les pagan solo cuando tocan y sinfónicos tienen un sueldo fijo? No, De todas sería maneras, muy- hay que pagarles después porque si les pagan antes, porque músico pagado Toca. toca mal mal son. Bueno, volvemos en un minuto para ver a las señoritas que hacen así con las manos en una comedia musical. Adelante. Bueno, para que se vea, siempre hemos dicho que en Jalapa hay una gran diversidad de actividades artísticas, pero esta, desde luego, sí sale un poco de la normalidad, de un altiplano tranquilo, serio, reposado, amable, casi religioso y espiritual como es Jalapa, ¿no? Está con nosotros Ana Luisa González. Ana Luisa, mucho gusto. Usted tiene un taller de teatro musical de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. ¿Qué hace usted en esas actividades del teatro musical? Bueno, soy maestra y en esta ocasión que nos hace usted el favor de invitar, traemos a presentar un fragmento de la obra Dulce Caridad. Es el trabajo terminal de dicho taller. ¿Dulce Caridad es una obra de carácter político o es una obra de carácter musical? Es comedia musical. Es comedia musical, ya decía yo, porque muchas veces la caridad se utiliza para hacer comedia musical y política y grilla y todo, pero eso no. No, Eso en es esta música. ocasión no. Este es el sentido noble de la palabra caridad. Así es, absolutamente. Musical, sí. Bueno, muy bien. Entonces esta Caridad, ¿y por qué Dulce Caridad? ¿Que hay la protagonista se llama Caridad? Sí, el nombre de ella es Caridad y bueno, Dulce es su calificativo, ¿no? Su calificativo, todas sí. las chicas son muy dulces por lo que se ve. Y bueno, entonces esta Dulce Caridad se llama comedia musical. Así es. O sea, yo no me imagino mucho pensar en comedia musical y en Jalapa, como que son antípodas, son cosas diferentes, ¿verdad? ¿No? Bueno, sucede que estamos al interior de una currícula en la Facultad de Teatro. Es Y- como para llenar sí. el expediente. Sí, es una experiencia educativa contemplada en dicha Y currícula. encuentra usted buen material de gente que hable inglés, porque para eso tienen que hablar inglés, ¿no? Bueno, en esta ocasión que el género es comedia musical, Sí. contamos con un texto adaptado al español por el maestro Alejandro Oribe, quien amablemente nos cedió dicho texto y los derechos de autor a través de la SOGEM, la Sociedad General de que le Escritores hubieran Mexicanos. cobrado, no que todavía que no les den. ¿No? Pues sí, claro. Bueno, muy bien. ¿El joven es el galán principal? No, No. el maestro estuvo a cargo de la coreografía, el maestro Ángel Y Luján. ser la coreografía es poner cómo se muevan y todo. El otro día vinieron los de
una extravagancia, y la extravagancia era que no se movían, eran mimos. Pero esta sí, aquí. Sí, esta tiene un género, porque estamos basados en una versión que hizo el maestro Bob Fosse, y ahorita hicimos la versión Debo en español. saber quién es. Bob Fosse ¿Quién es? es un coreógrafo norteamericano. Ah, pues es que mi ignorancia, pues soy de banderilla, usted perdone. Bueno, entonces un coreógrafo norteamericano muy conocido hizo esta coreografía. Sí, hizo la coreografía. ¿Eso ya se representó en México? Sí, en México hace muchos años la hizo Christian Bach. ¿Christian Bach? Sí. ¿Quién es Christian Bach? Perdón. Es una actriz. ¿Actriz? Esposa de Humberto Zurita. ¿Quién es Humberto Zurita? Un actor. Perdón mi ignorancia, No, pero es que ando muy fallo, pues es que no conoce uno, no, se lo digo en serio, no conozco. ¿No? Bach, yo había oído las baquianas brasileñas, Juan Sebastián Bach, pero hoy dice usted Christian Bach. Christian Bach. Es muchacha. Sí. O fue, porque... ahora ya es una Y estas hermosísimas jalapeñas, ¿qué cuentan ustedes? Que, pues desde luego que tienen y cumplen con el estereotipo jalapeño, ¿verdad? Gente, ¿no? No. ¿Usted de dónde? No, yo soy de Tlaxcala. Ah, de Tlaxcala. Sí. Sí. ¿Y usted? De Huatusco. Ah, bueno, eso sí es Veracruz hasta aquí a las cerquita, Cachas, ¿verdad? Cerquita. Muy bien. ¿Y aparte de todo eso, bailan y cantan? Pues Bueno, aparte sí. de todo, aparte de su belleza, quiero decir. Sí. Sí. ¿Son maestras? No, para No. nada. Estudiantes. No enseñan. No, la enseñanza no. Bueno, en fin, dicho sea de alguna manera didáctica. Muy bien. ¿Y dónde se van a presentar? Nos estamos presentando en el Foro Torre La Fam del área de artes, en Belisario Domínguez número 25, los jueves y los viernes a las 20 horas, sábado y domingo 19 horas hasta el 1 de julio. Entonces ahorita les toca el día de mañana fácil, Sí, si quieren ir. así es, el día de mañana y la próxima semana en adelante, de jueves a domingo. Hoy no, porque están ocupados viendo el programa y no Claro, crea usted que claro, se van a no. ir. Pero de todas Claro. maneras, dígalo por si acaso algún desbalagado quiere ir. A ver, diga. ¿A dónde? Bueno. Sí, pues, ¿dónde, a qué horas es? Jueves y viernes 20 horas y sábado y domingo 19 horas. Bueno, muy bien. Pues vamos a ver una performance, ¿se dice? Déjame apuntar para saber qué quiere decir performance. Luego yo digo cosas, Pequeños fragmentos. pequeños fragmentos, digamos, de la comedia musical Dulce Caridad. Así es. ¿Usted es Caridad? Caridad. Y usted se llama ¿cómo? Anayeli Beristain. Póngala más fácil. Yeli. Anayeli. Exacto. ¿Es árabe? No, ¿No es huatusqueño el nombre? huatusqueño. No, sí, Huatusco somos totonacos, ¿eh? Sí. Y Montserrat Rueda de Tlaxcala. Sí. Sí. ¿Usted es de allá de la tierra de quién? ¿Quién es de Tlaxcala que sea notoriamente conocido? Miguel Enelira. Ay, ¿qué hizo el himno? ¿Qué? No hizo el himno. No, es dramaturgo. No, pero hay otro. Ahorita, Miguel N. Lira. Hay un N. Lira que hizo algo históricamente. ¿Qué otro? Tulio Hernández. Tulio Hernández. Es político, ¿verdad? Ujú, fue gobernador. Sí, pues, pero no es un mérito que podíamos decir uyuyuy, ¿no? ¿No? Pues así mucho que me haya tocado en No, mi no, época, ni a pues usted, no. ni a Pero no. nadie, no, pero es cuate. Bueno, mucho gusto, señora. Gracias, Muchas gracias. muchísimas Ana Luisa gracias. González, usted es maestra de actuación, No, en esta ocasión comedia. del taller de teatro musical. teatro musical. Pues Así le es. agradecemos mucho, que tengan A usted. mucho éxito y vamos a ver algunas escenas breves de breves porque si no ya no van, si lo ponemos claro. todo, ¿eh? En Pero ustedes, suspenso. chicas, muy guapas. Muchas gracias. gracias. Gracias a usted. No es fácil para alguien como yo, que dicen que todo el tiempo estoy enojado, expresar con palabras de felicidad lo que hoy yo siento por ti. Mañana cuando des el sí, caeré, porque me da pena decirlo, pero yo también amo llorar en bodas, como amo llorar en bodas. Entro en la capilla y me pongo menestérico, meseros invitados, familia y agregados. Al ver al novio pienso tendrá un pañuelo para mi camino entre el servicio y la novia se ve hermosa. Lloro de alegría por ellos. Amo llorar en bodas
en todas las bodas, donde sea, cuando sea y como sea. También lloro en las bodas, yo también lloro en las bodas. Qué dulce y qué hermoso es tener a alguien que me abrace así. Con quien duermes, con el que ya compartes, no está contigo así que no faltará ni nada. Pude casarme con Matías, Lamentarlo toda tu vida. que ni quería. Yo donde sea, cuando sea y con quien sea. No me hace hermosa, lloro de alegría por ello. Amo llorar en bodas, en todas las bodas, donde sea, cuando sea y como sea. Amo llorar en bodas, amo llorar en bodas. Entro en la capilla y me pongo medio histérico. Brindados, familia y agregados. Al ver al novio pienso tendrá un pañuelo para mí. A mí, entre el servicio y la pieza hermosa. Beber champán por tu felicidad. Todas las bodas, porque sé que no es la mía. Amo llorar en bodas, como amo llorar en bodas. Entro en la capilla y me pongo medio histérico. Meseros invitados, familia y agregados. Al ver al novio pienso tendrá un pañuelo para mí. Camino entre el servicio y la novia se ve hermosa. Lloro de alegría por ella. Amo llorar en bodas, en todas las bodas, donde sea, cuando sea. Porque sé que no es la mía. Bravo, 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 bravo. Sí, fíjate qué ánimo, ¿verdad? Es que no hay nada más alejado de Broadway que Jalapa, desde luego, ¿no? Pero entonces, bueno, es un testimonio de nuestra ciudad. Y Nada más alejado. Entonces quiere decir que los extremos se juntan. Pues no, nada. a ver. Porque Sí, bueno, parece mucho. nada más lejano, ¿no? Ajá. No, sí, más alejado también, pero entonces caeríamos en la cuenta de que los extremos se juntan. Pues finalmente ¿verdad? sí, ¿eh? Bueno, ya hay otras palabras que están por aquí. Dice, la organización Yunque tomó a este como sinónimo de piedra por Pedro Apóstol, edificador de la iglesia. Enrique Martínez nos da la explicación de por qué el Yunque, asociación oculta, se llama Yunque. Ahora menos oculta, ¿eh? Ahora no, ya se develaron, ¿verdad? Sí, como que ya se... Familia, pues sí, encuentran una posibilidad, una coyuntura. Familia Arroyo Quintana de Uruapan, fíjate, ahora se está viendo muy bien en Uruapan, cosa que agradecemos y los saludamos con mucho cariño. Saludos y a todos los veracruzanos desde Uruapan, Michoacán, igualmente reciban ustedes nuestro aprecio y nuestros buenos deseos de paz, sobre todo, ¿verdad? Sí. Víctor Romero Vázquez de Orizaba, Acangá, ¿sí usted es Acangá? Ayangá, bueno, debe ser, consulte usted a el poeta Nicolás Guillén. Yambambó, Yambambé, Repica, el Congo, Solongo. Sí, pero aquello es una imitación del habla de los africanos que se asentaron en... Marta González, que si el pambazo no es típico de Jalapa, que sí o que no es típico. Que sí, sí es que típico. sí, el pambazo no es típico. Que si el pambazo no es típico de Guadalajara, como ves ahí escribieron algo que literariamente es dos negaciones o una negación, la última es la que predomina. Sí. Pues no sé qué quiere decir, entiéndelo. Dice, que si el pambazo no es típico de Jalapa. ¿Pero qué es pregunta o qué?
¿O lo está No. firmando? Que Ahí sí, se juntan el pambazo no es típico. dos confusiones, la de quien lo dijo y la de quien lo Y lo escribió. escribió. Sobraba el sí, que además no tiene acento. Sería que el pambazo no es típico de Jalapa y ya quedó. Entonces, Ya quedó, ¿qué bueno, es típico de Jalapa? Ahora, falta saber si eso es lo que quiso decir la persona que sí, llamó. sí. Tampoco se le entiende la que escribió, obviamente. ¿no? Ernesto Ramírez Lara, sí es una equivocación de mi colaboradora. Ernesto Ramírez de Acayucan, saludos a sus padres, señor Ernesto Ramírez y señora Juana Lara. Bueno, pues con mucho gusto. Paloma, A ver, que repite los teléfonos. 840-7090 y el A sin costo 01800 22 55 222 y 842-3500. No, pero a ver, con voz femenina fuerte. Ay, ¿que es masculina? No, pero es que hay una tendencia general en muchas jóvenes a hablar un poco con un pequeñísimo y dulce y agradable y erótico matiz infantil. Con un dejo. Un dejo. Entonces que no te salga así, porque tú si ya de por sí eres muy atractiva, imagínate hablando con seducción. A ver, va otra vez. Va el número seco. 840-7090 y la sin costo 01800 22 55 222. Bravo, muy bien, ¿verdad? salió. Bueno, gracias, Paloma. Rafael Serraro habla de la época en que se comenzó a hablar en México el náhuatl, pues quién sabe. Digo, no sabemos, ni si le decimos un año, a ver, va usted a decir, no es cierto. ¿Cómo? No, es difícil decir tal año, pero pues es una lengua que se formó siglos antes de la conquista, entonces obvio. Eso no se puede decir. Y además son esas cosas que una vez que se saben, a ver, ¿para qué? Digo, sí, no. Víctor Castillo, que el señor Bermúdez, el que habla así, es un imitador del cronista Ángel Fernández. Bueno, es que el que fue el papá de todo esto era Ángel, sí. Pero era genial. Era la deformación del lenguaje para hacer una escuela y lograr que se imitara esa manera de hablar. ¿Te acuerdas cuando decía, y aquí tiene usted a ese extranjero que se agacha a besar el noble pueblo, la noble tierra mexicana? Le habían puesto una zancadilla, lo trabucaron así. Entonces son modos que hacen que además sea muy atractivo y darle ánimo a lo que no tiene nada. Hay narraciones exageradas que emanaban principalmente del radio, porque trataban, pues sí, de comunicar además de la noticia hablada, pues esa crear pasión, una ¿no? imagen. Crear el ambiente y la imagen en la mente de las personas, como la narración del Hindenburg, que es muy famosa, ¿no? Cuando estaba cayendo ese dirigible. Sin embargo, la televisión la deformó de una manera en que ya se volvió comercial y si oímos béisbol, fútbol, lucha libre, lo que está pasando no corresponde con lo que estamos viendo. Sí. Lo que está pasando es que alguien quiere que a fuerza de que griten y le pongan una palabra que a veces ni existen y están creando sus propias formas, nos estemos interesando en cómo hablan, no lo que estamos viendo. Claro. Bruno Guerrero habla de Xochotla. ¿Qué es Xochotla? Un pueblo. Muy bien. Una ciudad aquí de Veracruz. Tengo el gusto de presentar a ustedes. Sería el lugar de los frutos ácidos o amargos. Tengo el gusto de presentar a ustedes a la señora Dalia Eloísa Lagonel, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias. Ella es ministra de Venezuela en México, de profesión periodista y representante hoy, máxima representante de Venezuela en nuestro país. Por las circunstancias actuales no hay embajador y ella está al frente de la embajada. ¿Ya hay una cámara? Sí, debe haberla, ¿no? Sí, bueno, está. En esas circunstancias quiero decirle que estamos muy agradecidos en que haya aceptado nuestra invitación. Querida colega periodista, damos a entender, Eloísa Lagonel. Y el motivo de la invitación es la siguiente. Nuestros países, México y Venezuela, tienen una fraternal manera de verse, de ser. Es lamentable que las circunstancias actuales hagan que no tengamos una relación amistosa y fraterna como ha sido, lo cual se ve asentado porque en México, como usted lo sabe y se está usted dando cuenta, la preponderancia de los medios de comunicación electrónicos es muy grande y se va con la idea todo nuestro público de que debemos estar alejados de Venezuela y de su gobierno.
sin examinar a fondo en realidad qué es Venezuela, qué virtudes y fraternales parecidos, similitudes y paralelismos hay entre los venezolanos y nosotros. La música, desde luego, hoy tuve que, estábamos ahí y digo, esto no lo toquen, ¿por qué? Porque nadie va a creer que es venezolano. ¿Por qué? Porque parece de Veracruz. Entonces, fíjense ustedes, eso es un hecho real que sucedió hoy, la igualdad que puede haber entre nosotros. No merecemos, no hay nada que justifique esa lejanía orgullosa de México para despreciar y menospreciar a países de hermanos de América del Sur. Habida cuenta de eso, no es que diga yo perdón o disculpas, pero bienvenida a nuestro programa, Eloísa. Cuéntanos un poquito qué es de su vida, qué hace usted en México y cómo se las bandea. Se entiende, ¿no? Sí, claro que sí. Para la situación en la que está. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Ahora yo tengo otra percepción, ciertamente que en algunos medios y algunos, digamos, periodistas tienen una actitud muy enfrentada y, digamos, se usan muchos calificativos hacia Venezuela, hacia el presidente, hacia el proceso que estamos viviendo. También yo tengo otra percepción del pueblo mexicano, totalmente distinta a esa, ¿no? Yo creo que hay, en ese sentido yo puedo decir que hay dos visiones, hay dos Méxicos, un México que es el pueblo, que son los amigos, que es la gente que, mira, nosotros recibimos muchas llamadas telefónicas, recibimos comunicaciones, regalos, y a la embajada llegan cualquier cantidad de obsequios del pueblo mexicano, del pueblo pobre mexicano, al presidente Chávez. Desde flores, frutos, cuadros, libros, música, es impresionante esa manifestación, que eso es a diario. Y por otro lado, pues sí, hay un sector, digamos, de los medios o de los grandes medios, diría en este caso, que sí tienen una actitud muy crítica hacia Venezuela. Y a veces yo diría, a veces pasa más allá de la cosa crítica y entonces es ofensiva, ciertamente así lo es. Sin embargo, yo diría, bueno, ignorancia, me pregunto, ¿no? A veces puede ser ignorancia, otras veces es que es fácil como que repetir y repetir y repetir, o sea, ya lo dijo una persona, tiene un determinado concepto, otros repiten, repiten y repiten. Porque me he encontrado con gente, de verdad, de personas muy abiertas, que les discuto, les explico la situación y entonces se toma otra posición. Oye, yo no sabía eso. Oye, ¿por qué? Bueno, digo, bueno, porque la información que se transmite en los grandes medios en México sobre Venezuela es sesgada. Es sesgada, a veces no va a fondo, a veces esa edición que nos presentan los medios de comunicación o, digamos, la televisora o los grandes, digamos, los grandes aquí, pues, de la comunicación en televisión, la presentan con una edición, yo diría, que no permite ver más allá, sino lo que pareciera que alguien quiere que se vea de Venezuela. El que edita, informa. El que edita y el que dirige y el que ordena. Claro, pues el que ordena la edición. Sí, claro. Yo siento que hay mucho de eso, ¿no? Sin embargo, fíjese, yo creo que esta campaña, por ejemplo, que nos hizo recientemente la Cámara de Industriales de Radio y Televisión, que fue muy fuerte, muy en contra de Venezuela, muy dirigido hacia el tema de la comunicación. Nosotros hemos, ciertamente creo que hemos dado una demostración de lo que es una lucha a fondo contra los monopolios y estamos comenzando en este caso con el tema de RCTV. A nosotros se nos ha dicho, hay una matriz de opinión, se habla de cierre, se habla de falta de libertad de expresión, se habla de falta de libertad de prensa. Los tres, yo les puedo demostrar, es absolutamente falso. No hay cierre, hay el fin de una concesión, el Estado está en las leyes nuestras, están las leyes de nuestro país, no se están violentando la legislación y en ese caso pues entonces se le termina la concesión y bueno, viene una televisora de servicio social. Por otro lado, libertad de expresión, mi pregunta es ¿libertad de expresión de quién? De los dueños de comunicación, entonces de los dueños de este medio, en dado caso, porque es una empresa que más, y tan es así que nosotros hemos tenido razón que ahora ellos van a transmitir su noticiero por otro canal. Entonces la empresa no está cerrada, mayor demostración, pásenla donde quieran, pero ese espacio radioeléctrico le pertenece a todos los venezolanos,
no a una familia, que fue este caso. Entonces ahora ellos lo transmiten, pueden ir por cable, pueden ir por internet, pueden ir ahora, están yendo por otro canal, perfecto, eso es asunto de ellos. Pero sí nos demuestra que esa empresa está intacta. Perdón, no les prohíben que transmitan sus opiniones. Claro que no, para nada. Bueno, ahora, viendo la programación de RC40, nosotros en el radio tuvimos la curiosidad de tomarla del internet. Es exactamente lo mismo que usted ve en un canal comercial de México. Un gran porcentaje de telenovelas. El deporte allá se suple el fútbol, se suple el béisbol por el fútbol. Los programas de humor de la misma línea, gran cantidad de series americanas. Muchísimo. Y un noticiero pequeño. Yo creo que ahí, muy por el contrario de la televisión, bueno, no al contrario, hay menos informativos, me parece que hay dos. Tienen uno en la mañana y el de la noche, y un programa de, sí, dos de opinión y el noticiero. Dos de opinión y el noticiero. Es decir, no hay 2 horas de información al día en las 24 horas, no llega. Puede ser que llegue, puede ser que llegue 1:40, 1:45, algo así. Entonces, no es la carencia no es cerrar, cooptar, englobar o enquistar la opinión, puesto que no se les prohíbe que pasen en otro canal. No, yo creo que ellos ya lo han hecho y han salido desde la semana pasada, están saliendo al aire por otro canal y ahí se mantienen. Ahora el problema, fíjese usted, en Venezuela, es que yo creo que cualquier cosa que nosotros hagamos en Venezuela, cualquier decisión de gobierno, cualquier actividad, cualquier plan de gobierno hacia el pueblo, no lo van a criticar. O sea, eso está ahorita, primero fue el tema del petróleo, fue la huelga petrolera. ¿Que lo querían vender? No. No. Al contrario, ¿verdad? ¿O qué? No, cuando eso ocurrió cuando se hizo la constituyente, se decidió ir a constituyente por referéndum, fuimos a referéndum en 2 oportunidades, el pueblo dijo que sí quería cambiar su constitución, fuimos a la constituyente y luego se decidió abrir un periodo de leyes, digamos, unas leyes que nosotros llamamos habilitantes, que en Venezuela lo estamos haciendo hace mucho tiempo, que ese es un periodo que se le da al presidente de la República para que legisle más rápido. Eso lo han hecho todos los presidentes de la democracia cristiana y de la democracia, y los demócratas cristianos y los socialdemócratas. Eso en Venezuela se aplica, o sea, nadie se molesta en Venezuela porque la Asamblea Constituyente le dé un plazo al presidente para que legisle. O sea, es un poco para acelerar esos procesos. Eso lo venimos haciendo hace 30, 40 años. En ese momento, se aplicaron unas leyes económicas, que fue el tema de la lucha contra los terratenientes, el tema bancario y el tema petrolero. Ahí fue donde comienza entonces los enfrentamientos. Cuando tocamos el tema petrolero, el tema, digamos, a fondo, cuando el presidente comienza a exigirle a la industria petrolera claridad en las cuentas. Es que no tenía claridad. No había claridad. No había claridad y muchos de esos recursos pues no llegaban al país. Los intereses por petróleo no llegaban. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el presidente comienza a pedirle y a legislar por ese lado, a trabajar en la parte de la legalidad, pues comienzan los enfrentamientos y se produce la huelga petrolera, la famosa huelga petrolera, que fue después del golpe de Estado, en el 2002, enseguida. Apenas superamos el trauma del golpe de Estado que se dio en ese momento, en abril de 2002, y entramos al problema petrolero. ¿Por qué? Porque se comienzan a ver las cuentas, a revisar las cosas, y entonces esta industria que nosotros creíamos que era nuestra, que era nacional, que el petróleo era nuestro, que es la consigna, pues entendemos que no es así. Por debajo cuerda. Por debajo y por encima, donde usted lo viera. El cerebro de PDVSA, ¿usted sabe dónde estaba? ¿Petróleos de Venezuela? Sí, PDVSA, Petróleos de Venezuela. El cerebro, digamos, tecnológico, se manejaba desde una empresa en Estados Unidos. Qué bruto. ¿Cuándo lo descubrimos? En pleno conflicto, porque comenzaban a dar instrucciones vía tecnológica, a cerrar llaves, a sabotear pues la industria. Y entonces eso nos costó 3 meses. 3 meses que el país estuvo paralizado, que prácticamente no teníamos gas. Imagínense Venezuela sin gas y Venezuela sin gasolina.
Venezuela sin arepas y Venezuela sin cerveza. Arepa es como tortilla, ¿verdad? No, y cerveza que lo maltrate, qué bruto. Bueno, sometieron al pueblo a eso y sin embargo ese pueblo resistió. ¿Por qué resistió el pueblo en una situación como esa? ¿Por qué? Porque quiere a su presidente, porque hay una identidad entre presidente y pueblo. Y entonces esa presión pues no significó... Le voy a hacer una pregunta terrible. No. Dígame. Dalia, Eloísa, ¿puede usted decir que el petróleo de Venezuela ya es de ustedes? Sí. ¿Sí, así o hay que pensarlo mucho? No, ya. Incluso la última, la última oleada que dimos con respecto a esto fue hace como 3 o 4 meses. Nosotros todavía quedaba un sector de empresas que estaban ahí en la faja del Orinoco, que eso se les entregó por la vía de aquella etapa que vino del liberalismo, y entonces se les entregó a las empresas, ellos estaban administrando, donde está ahorita el mayor poderío petrolero de nuestro país, los pozos del Orinoco, de la faja, sí, donde hay mayor cantidad de petróleo. Entonces, ¿qué ocurría? Que ellos tenían mayoría, una cantidad mayoritaria de acciones. ¿Qué hicimos ahorita en esta etapa? Ellos continúan en Venezuela, pero invertimos los términos. Ellos ahora, el Estado venezolano tiene más del 50% de las acciones. O sea que ya para nosotros el petróleo verdaderamente está nacionalizado. Eso ocurrió hace 3 meses atrás. Que se dijo que las empresas se iban, que ya no, ellos aceptaron el cambio accionario. O sea, Venezuela tiene la mayoría de acciones en esas 5 o 6 empresas que quedaban todavía en este sector. Y ya están. El petróleo es nuestro. El petróleo es de los venezolanos. Además tenemos reservas por lo menos para más de 100 años. Sí. Don Juan Carlos González, le voy a decir a usted muy simplemente, yo me he pasado 35 años de mi vida trabajando en la televisión y la meta de la televisión no es preservar la libertad de la exposición de las ideas libremente. La libertad de expresión implica que haya una libertad de la expresión de las ideas. Porque si no, libertad de expresión, tiene usted libertad de despreciar ni por cualquier cosa. Eso no es la verdad. La esencia de la libertad de expresión es la libertad de las ideas. Y los canales de manifestación de las ideas imponen. Desde luego que en México hay libertad de expresión, digamos, comerciales, fútbol, telenovelas, lo que usted quiera. Pero nunca ha habido, de los 35 años que llevo, salvo rarísimas ocasiones, que no es ni el 1%, puede haber y considerarse que haya una verdadera y auténtica libertad de expresar las ideas. Que eso es lo importante, nada más. Y eso es lo único que le puedo decir. ¿Qué nos quería decir? Sí, bueno, retomé el tema del golpe de Estado y del conflicto petrolero, porque le decía que cualquier situación, cualquier tema que nosotros se decida ir a fondo, pues va a haber este tipo de cosas. Nosotros, el tema de la tierra, por ejemplo, Venezuela está dispuesta, estamos dispuestas a luchar contra los terratenientes. ¿Y hay terratenientes? Pues en cantidad, todavía nosotros eso es como un cáncer, pues ahí lo tenemos, y ha sido, y de verdad que ha habido disposición, sí. Y ha habido, digamos... ¿Y están trabajando para pagar su deuda externa? Ya pagamos una parte, y le pagamos al Banco Mundial y le pagamos al Fondo Monetario. Ya nosotros con ellos no tenemos deuda. Sí nos queda otra deuda, pero a esos dos ya no esos dos, digamos, a los dos más poderosos, a los dos organismos que son, digamos, emblemáticos en este tema, pues nosotros le cancelamos. Esa deuda la cancelamos nosotros a principios de este año. Es decir, ya no le deben, porque nosotros sí debemos todavía una pequeña, un emolumento, una pequeña morralla que le debemos ahí. Morralla es unos centavos que debemos al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial, ¿verdad? Así es. Y ustedes ya nosotros ya cancelamos esa deuda.
Eso es. Honramos la deuda, aunque esa la habíamos Honrar la pagado, deuda. esa la pagamos hace tiempo, ¿no? Porque se Bueno, acuerda sí. que eso realmente pareciera que nunca terminábamos, ¿no? Por el tema de los intereses y la cosa. Claro. Pero bueno, pagamos. Pagaron y- finalmente. ¿Qué así quiere es. decir, mi querido? Perdón, hacemos una digresión para preguntarle que honrar la deuda, honrar una deuda, ¿qué se...? Quiere honrar? decir saldarla. Obvio, pero ¿por qué? ¿Por qué el término? Porque se entiende que cuando estás pagando intereses, en verdad estás saldando, estás cumpliendo con un deber de honor, ¿sí? Y a veces de pagar intereses sobrepasas el pago que justa y legalmente deberías haber hecho. Entonces es actuar con honor, por eso esa es la razón, por eso se honra. Muy bien. Bueno, la pregunta a la embajadora es si existen condiciones de seguridad porque va a viajar a un grupo de personas. Va a venir a Maracaibo, oiga, pero un poquito de pudor. Ayer creo fueron 22 muertos por las calles de México, Y en nuestro pregunta país. que Pregunta si hay seguridad. Perdone, creo que voy a hacer como que no tomar en cuenta la llamada, porque ayer o antier en México, perdón, embajadora, que hablo yo de cosas interiores, esto lo digo yo solo, hubo aquí en México más muertos que en Irak. No sé si se oyó claro. Entonces, como me viene usted a preguntar si puede ir a Maracaibo, ahora sí quiere decir algo de Claro, claro, puede ir con tranquilidad, puede ir a Maracaibo, a Caracas, a cualquier Zulia. lugar, al estado Zulia, que es Maracaibo, sí, hasta donde usted quiera y si hay la seguridad. Problemas como todas las grandes ciudades, pues los podemos tener, pero vaya seguro además que va a encontrar un país que está en un proceso de cambio, un país que está en una búsqueda, un país joven, un país hermoso, un país alegre. Vaya que va a disfrutar muchísimo de Venezuela. Un periodista entrevistado en Univisión, que es norteamericano, bueno, en Estados Unidos pueden decir lo mismo que se dice aquí. En realidad es un punto de vista, yo no pienso que debo calificarlo de respetable, lo que diga Estados Unidos en la televisión y lo que dice México en sus noticieros, porque es una verdad, la de ellos y la que conviene, punto. Es la verdad que le conviene a la empresa, esa es la que usted escuchará, salvo, y nos honra muchísimo el hecho de decir, este es un programa no oficial. Claro. Y en buena hora que en Veracruz haya un territorio donde haya, perdón que he hecho yo mi rollo, ¿no? El hecho de decir, oye, es que yo puse esa cierta condición, que sea un programa no oficialista, no oficial, no tener la obligación de ni de decir mentiras ni de hacer la barba de una manera abierta, digo. Oye, se hace veladita. Puedo regalar un libro, porque es un libro que vale 4 o 5 mil pesos y que es un regalo que enaltece y Que diga, cuesta eso, pero que vale muchísimo vale mucho. más. Y entonces digo, pues me lo regala el gobierno para dárselo a ustedes, el gobierno Porque de, la verdad, de Veracruz, no el de allá. El otro, ¿tú crees que un gobierno panista va a regalar un bruto? No, Iba a regalar camisetas. Se me trae camisetas. Saludo fraternal a la ministra de Venezuela del Foro Permanente de Eberto Castillo. Fíjese qué bueno. Eberto Castillo fue uno de los hombres más lógicos, más evidentes y más enteros que hemos tenido, oposicionista, que navegó en una área del PRD, la más noble de ellas, y fundó su grupo de seguidores y ellos la felicitan. Que lo que dice la embajadora Hugo Chávez, no, pero usted no puede decir es un dictador así, porque es un dictador. ¿Qué significa para usted eso? ¿Alguien que paga su deuda? El noticiero pasa, los noticieros esos siguen pasando, ¿no? Sí, sí, ¿cómo no? Simplemente se cumplió un contrato, eso es lo que yo sé, se cumplió un contrato y no se rescindió. ¿Se rescindió? No se rescindió. Terminó la concesión y no se renovó porque la ley así lo permite. La Corte Mexicana acaba de resolver acerca de esos términos de las concesiones y estableció también que al concluir una concesión no se va a renovar automáticamente como pretendían que se hiciera. Entonces, ¿van a decir que también son chavistas los ministros de la Corte? No, ¿verdad? No creo que no. Ahora, pero a mí sí me gustaría responder esto Adelante. lo del dictador, porque Sí. es que yo pregunto, ¿qué dictador se somete a elecciones como lo ha hecho el presidente Chávez?
Yo creo que nosotros podemos contar 11 procesos entre referendos, consultivos. Señores, ustedes quieren hacer tal cosa, el pueblo va, vota, aprueba, a favor. Hacemos el referéndum, digamos, para que la gente decida si después que se hicieron los cambios, esos son los que quieren. Después vamos a elecciones, todas las elecciones, hemos ido 6, 7 procesos. Fue a revocatorio, el presidente, la oposición le pidió, recogió firmas, eso fue un proceso muy intenso, muy fuerte. Finalmente la oposición logra una cantidad de firmas, el presidente va a elección, a proceso revocatorio. Se dan las elecciones y el presidente gana el no, que la gente no quiere que el presidente se vaya. Entonces fuimos también a ese proceso, volvimos a elecciones ahora en diciembre pasado. Cada vez el presidente obtiene un mayor porcentaje de votos. La última elección, 63%. Yo le digo, ¿qué dictador se somete a ese tipo de...? Muy simple. ¿Qué se dijo? Porque aquí el 2 de julio usted no está para saberlo. Que está muy bien dicho, usted no está para saberlo, pero aquí hubo el 2 de julio en el que el mismo tribunal que enjuiciaba las elecciones dijo que no tuvieron certeza. El señor licenciado nos va a decir qué es la certeza en algo. Tener el convencimiento de que algo fue verdadero, real, cierto. Y estuvo bien hecho. Claro. Y que estuvo hecho conforme a las normas que rigen esa bueno, pues en las elecciones actuales no hubo certeza, pero no lo digo yo, lo dijo el TRIFE, que es el Tribunal Federal Electoral. Ese tribunal del gobierno dijo, esto no tiene certeza, es decir, no sabemos qué pasó. La Vox Populi, que tú también le vas a decir qué quiere decir, dice que hubo algo que se llamó fraude. Yo pregunto si ocasionalmente, no es defensa, es pregunta, ¿qué se hizo con el problema del fraude en las elecciones que menciona mi querida ministra? ¿Fraude en Venezuela? Pregunto si hubo. No, si nosotros sí fueron observadores internacionales, fueron por lo menos más de 300 observadores. Ellos hicieron su trabajo. El presidente en ese momento, bueno, primero que yo creo que Venezuela es uno de los países donde se demostró que hay una absoluta transparencia en nuestro proceso, fue rápido, ya esa noche pudimos tener un resultado, incluso la oposición, esa misma noche el candidato de oposición, Rosales, reconoció el triunfo del presidente Chávez. Ya a las 12 de la noche estaba celebrando, digamos, el chavismo ya estaba celebrando en la calle, tranquilo. Y bueno, y fue así. ¿Qué hicieron después? Hubo digamos, el informe de los observadores, algunas críticas de poca monta. Sin embargo, ¿qué dijeron? Que eran elecciones transparentes y reconocidas por todos esos organismos. Más de 300 organismos entre personas, individualidades y organismos. O sea, que estuvieron ahí, presenciaron. Entonces, esos términos cuando se le dice esto de dictadura, tenemos la Constitución, digamos, yo diría que una de las más modernas y más novedosas en el mundo. El revocatorio. Yo quisiera saber qué presidente en el mundo se somete, o que, no solamente qué presidente, cualquier cargo de elección se somete a mitad de periodo a elecciones. Dígame usted, ¿qué país del mundo se somete a que el pueblo, a la mitad de su proceso, sea presidente municipal, sea gobernador o sea presidente de la República, se somete a un proceso electoral? Leticia Aguilera dice que qué bueno que está usted explicando eso, porque muchas veces usted se va con la finta. Si todos los más serios y bien vestidos, van bien vestidos, no como yo, bien vestidos locutores le dicen esto es así, uy, qué mal andan, ¿verdad? Uy, qué mal andan, uy, qué barbaridad. Usted se la cree. Y la realidad es que, por ejemplo, a mí me apantalla mucho el hecho de haber pagado al Fondo Monetario Internacional. Se dice rápido, pero nosotros debemos más de 100,000 millones de dólares. 100,000 millones de dólares, pero mucho más, no sé cuánto. Y luego el hecho de que pues ya están mandando a curar a mexicanos porque tienen muy buena medicina. ¿Verdad que vienen aviones? ¿No es así, ministra? Estamos haciendo la misión humanitaria, Misión Milagro. Y luego todavía México se las hace de tos para mandar a los pobres enfermos de glaucoma o cataratas, ¿verdad? Catarata y pterigium, o carnosidad, sí, que llaman. Sí,
Sí, ya hemos llevado pacientes de Felipe Carrillo Puerto, de Quintana Roo. De Quintana Roo, llevamos de gente del DF. Pero ahí se le estaban haciendo complicada para ir, ¿verdad? Al principio fue difícil. Yo creo que eso un poco se cruzó con la situación vivida el año pasado entre nuestros dos países. Pero ya está más tranquilo, lo estamos haciendo. Tengo mucha gente en espera, por lo menos, perdón, tengo como... Yo creo que debe haber 800 a 1000 pacientes ya esperando. Que quieren ir. Sí, que quieren de ir todo México, de todo ¿Y van México. allá y los operan y los regresan? Están allá una semana, se hace el proceso, el paciente va con sus exámenes. ¿Qué es negocio? ¿Les cobran? No, para nada, totalmente gratis. Totalmente gratis. Estamos esperando que el gobierno mexicano, el gobierno federal, ya hemos conversado, a ver si se nos exonera, porque nosotros estamos pagando los gastos aeroportuarios, todos los gastos digamos que cuando el avión está allí en el aeropuerto. ¿Todavía les cobran? Sí. Qué poca consideración tienen, ¿eh? Si vienen a curar paisanos y todavía les caen encima. Sí, eso no lo cobran, eso... me parece, hay la buena voluntad de Secretaría, como lo han dicho, de buscar la vía de que eso pueda ser exonerado por el gobierno federal. Pero mientras tanto, pues Venezuela lo está asumiendo también ese costo, que es adicional al vuelo. Nosotros mandamos un avión de Conviasa, ya hemos organizado con antelación todo el tema de los pasajeros. Solicitamos que un médico mexicano viaje con nosotros allí, que acompañe a los pacientes. Pasan allá una semana donde son hospedados en hospitales, en sitios acondicionados para ellos, y luego regresan a la semana totalmente. Lo que sí hay que esperar un poquito la recuperación, son por lo menos 15 días, porque eso es aunque sea láser, pues es fácil, es muy rápida. Es importante que las personas se formen su propia opinión acerca de ese proceso que están viviendo, ¿no? Como pueblo, como nación y como parte también de América Latina, que pues tenemos más unión nosotros que con otras partes de América del Norte, ¿no? Claro. Hay que reconocerlo. Pero es también muy importante que usted esté de aquí. Hemos visto cientos de opiniones a partir de hace 3, 4 años, ¿no? Yo creo que un poco más acerca de ese país. Y es como querer informarnos de la guerra de Irak viendo CNN. Lógicamente lo que vamos a ver es la opinión del pueblo americano acerca de sus beneficios que tienen en ese conflicto. Cuando nosotros vemos aquí la televisión mexicana de que nos dan un solo punto de vista y es machacar, qué bueno, y es importante que esté también. A mí me extraña no verla en cadenas un poco más grandes. No creo que le hayan invitado. Bueno, me invitaron hace 2 días y no sé qué pasó, me llamaron y después me dijeron que ya no. Que ya no vinieron. Sí, pero algunos otros le hacen groserías, le ponen trampas, le hacen preguntas verdaderamente que conteste lo que conteste. La empresa va a quedar en su punto de vista. Y cuando la invitada sale, 3 o 4 reflexiones acaban, porque la técnica ¿para qué? Para hacer nugatoria, quiere decir, para nulificar la libertad de expresión, es extraordinaria. Son mañosísimos mis colegas. Lo digo porque yo lo sé hacer también, ¿no? No, y porque hay que tener en cuenta, además, que el derecho internacional se rige por un principio que es el de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, sí estamos autorizados para decir nuestras opiniones, pero una cosa es decir nuestras opiniones acerca de los gobiernos de otros países y otra es querer hacer como Satán al personaje al que estamos haciendo crítica. Entonces, son 2 asuntos diferentes y se han confundido, desafortunadamente. Bueno, muy desafortunado, ¿no? Cuando aquí están criticando ampliamente el cierre de esta televisora a todos los medios internacionales, locales, pues bueno, aquí no permiten que haya una nueva televisora porque les quitan el mercado. Es lo mismo. Lo mismo, nada más. Sí, lo que pasa es decir, ¿qué es lo que una televisora? No es un medio de libertad de expresión, se los dice alguien que envejeció ahí. Nunca. A mí me corrieron 16 o 18 veces, entre 14 y 18 veces, por haber dicho algo así. Afortunadamente, ahora ya de viejo, encuentro, pero pequeños oasis, como es la Radio de México y este programa, donde puedo decir algo y como se puede sustentar, hice el compromiso de que fuese respetado. Sí, ahora que usted hablaba del tema de los cierres, ¿no? Que en el caso, yo repito, de RCTV no fue un cierre,
Por ejemplo, yo tengo aquí, mire este material, ¿no? Hablamos de todo lo que ha sucedido en Latinoamérica, lo que son cierres de canales, estos sí son cierres. En Perú, abril de 2007, hubo 2 cierres de canales televisivos. Lo ha habido en Uruguay, en El Salvador, en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos. Aquí están los nombres de las televisoras, de las estaciones. En Europa, de México, no tienen España, no, Irlanda, Rusia, Asia, tengo de Francia y tengo Inglaterra. Es decir, ¿cuándo escucharon ustedes en algún momento que se dijo algo que pasó en estos países? Nunca. Porque se cerró. Aquí estamos hablando de cierre, de sanciones, de revocación, que es diferente a lo que está pasando. Cierre temporal, revocación, cierre, clausura, en todos los países. ¿Y quién dijo algo? Nadie, no dijeron nada algo? Porque, es decir, había un bloque que era Argentina, Perú, Venezuela, Cuba y México, hace 50 años. Ese bloque era de personalidades multimillonarias que tenían la televisión enrolada ya por circuito en estos países. Era Guarmestre, era los Delgado Parker, era los Vale, papá de Teresa Vale, en Venezuela, era no me acuerdo quién en Cuba, y no me acuerdo quién, todo, Azcárraga en México, y Orso Farid, y Miami, en Miami, con centro en Miami. Todo eso reunido. No son centros de libertad de expresión. Maldita la gracia que les hace que alguien se exprese con libertad. Ellos están para hacer negocio. El vender la mayor cantidad en el mayor precio en el menor tiempo posible. Eso es. ¿De dónde sacan que libertad de expresión? Yo me lo decían, deja de hacer esos programas, métete al fútbol, hazte rico, qué opiniones, qué cultura. Dice, a mí me dijeron una vez, mi cultura es que esta bola de jodidos se laven los dientes con Colgate y se bañen con jabón Palmolive. Esa es mi cultura por el pueblo de México. Hablo de 1958. 59 o 60. No ha cambiado mucho. Eso no ha cambiado. No, ha aumentado. Por eso, ha empeorado. Por eso, nomás piénsenle. Pero imagínese usted, en el caso de Venezuela, que ahí sí cambió eso. Ellos cambiaron esos spots de pasta de dientes o de jabón, lo cambiaron por spots políticos. Yo tengo por aquí cifras que decían, por lo menos 17,000 en 3 meses, cuando hubo la huelga petrolera, 17,000 spots fueron políticos y fueron donaciones de la televisora, imagínense usted esto, de la televisora hacia los partidos políticos. Donación del espacio durante 3 meses. ¿Cuándo fueron? Eso fue 17,000. No, hombre, están de gane. Nosotros tuvimos 780,000, que fueron los que no se sabía quién había pagado. Bueno, porque además fueron mucho más, ¿verdad? Sí. Y están perdidos 281,000. 281,000 están perdidos, Bueno, ¿y qué va a suceder, mi querida Eloísa Lagonel, ministra de Venezuela en México? ¿Qué va a suceder en México o en Venezuela? ¿Qué va a hacer con nosotros, con nuestros países? Ya hay declaraciones por ahí de que se desea que vuelva a haber relaciones, ¿verdad? Venezuela y Cuba. Y Venezuela y México. Cuba hay muy buenas relaciones. No, desde aquí hacia allá. Sí, yo creo que estamos en un buen momento. Yo pienso que los 2 presidentes han expresado voluntad, la disposición. Estamos trabajando. Yo creo que hay pasos, digamos, ciertos, en que pronto, no podemos dar fecha, eso ya es cuestión ya de las negociaciones, de sentarse, de conversar. Pero lo importante es que hay voluntad de ambos gobiernos y estamos avanzando en ello. Es una buena noticia, muchas gracias. Bueno, hay muchísimas llamadas, son tan amables, tienen la gentileza de examinarlas. Dame una llamada de la persona con la respuesta adecuada. Gregorio Velázquez de Tuzamapa, en la ciudad de por aquí, felicita a la embajadora, ministra, ya será embajadora dentro de poco, ¿ya quedó? Ya. Se va a ganar el libro de, ¿cómo se llama? Milenio. Enciclopedia Milenio. José González Méndez, respuesta, Pequeña Venecia, porque las chozas estaban sobre estacas y junto
a ríos en Venezuela, ¿verdad? Sí. Palafitos. Sí, ¿no? palafitos. Especie de palafitos. Palafitos, se llama. Entonces yo aquí le pongo de una vez que es la enciclopedia, su teléfono, y el lunes a mediodía, no antes, en Juárez 126 pasa usted por su enciclopedia que le regala el... ¿Cómo se llama? Maya. El gobierno del estado. Ándale, enciclopedia. Muy bien, se llama Milenio. Muchas gracias. Ponle ahí al medio de la enciclopedia y nada más. La pequeña Venecia precisamente significa. Pequeña Venecia. Me lo da en el programa, porque vamos a ir a nuestra nostalgia, vamos a invitar para que vea usted que aquí amamos la música de Venezuela. Gracias. Les invitamos a ustedes a nuestro programa de la nostalgia, ¿verdad? Buenas noches, nada más. Mucho gusto, Juanita. Gracias, Buenas Clemente. noches. Gracias, Manuel.